ponemos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos el estudio de los dones espirituales, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 12. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. El que lo tenga puede decir amén, hermanos. Primera de Corintios 12. Y pues bueno, miro que tenemos a un visitante. ¿No tiene Biblia? ¿Alguien le pudiera proporcionar una Biblia a nuestro visitante? Ahí van. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Y pues bueno, el que lo tenga puede decir amén, hermanos. Vamos a darle lectura a estos textos. Primera de Corintios capítulo 12, desde el versículo 7 al 11. Y si ya lo tiene, puede decir muy fuertemente. Bueno, voy a leer lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y dice de la siguiente manera. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Y pues bueno, hermanos, estamos estudiando el tema de los dones del Espíritu. Amén. Y bueno, para recordar nada más, hermanos, ¿cuál es el propósito, cuál es la razón de ser de los dones espirituales? Bueno, en primer lugar, lo que dice aquí el versículo 12:7, dice, Primera de Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Esto significa, hermanos, que los dones del Espíritu Dios los da, hermanos, sobre los creyentes, con el propósito de un servicio, amén, de un servicio a Dios, de un servicio a la iglesia, hermanos, de un servicio para la obra de Dios, amén. Entonces, el don espiritual, hermanos, no es un don nada más repartido así al azar, amén. Dios no reparte las cosas al azar, sino que tiene un propósito, amén. Nosotros hemos estado hablando antes, lo que dice Efesios 2:10, hermanos, habla sobre el nuevo nacimiento, habla sobre la salvación de un alma, y cuando Cristo, por medio del Evangelio, al momento en que nosotros lo creemos por la fe, pues bueno, nosotros alcanzamos la salvación, hermanos, pero el Señor no nos salva así nada más, porque sí, bueno, gloria a Dios, ¿verdad?, por la salvación. Sabemos que por medio del Señor Jesucristo, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, su sangre preciosa que fue derramada, pues bueno, nosotros al momento de confiar en Él, hermanos, bueno, recibimos el perdón de nuestros pecados, hermanos, amén, el perdón pleno de nuestros pecados, amén, el estar seguros, hermanos, la promesa de Dios es la vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? Significa que al momento de nuestra muerte, hermanos, pues bueno, verdaderamente estar seguros y confiados de que Dios nos va a recibir en su presencia. Muchas personas no tienen esta certeza o esta seguridad, hermanos, pero lo que la Biblia enseña es de que el creyente salvo, claro que sí, puede tener esa seguridad, no por obras, dice Efesios, sino por gracia, ¿verdad? Y cuando nosotros nos salvamos, hermanos, sí, Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos que Él ha recibido, amén. Como dice Efesios 2:10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas también está relacionado entonces con este tema de los dones espirituales. Porque como dice Primera de Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Un provecho, un propósito, hermano. Amén. Entonces, en segundo lugar, hermanos, bueno, es una manifestación del Espíritu Santo. Amén.
Esto es algo que debe de marcar ahí diferencia, hermano, porque bueno, todos nosotros podemos tener ciertas habilidades, podemos tener ciertas cualidades, nosotros podemos decir que tenemos una cierta vocación hacia o inclinación hacia algunas cosas. Vamos a decirlo así, hermanos, nosotros somos buenos para cierta cosa, amén. Pero en cuanto a los dones del Espíritu, hermanos, son capacidades que Dios da al individuo, al creyente, aún más allá de que si tiene habilidades o no, sino que es una capacitación, un poder de Dios para habilitar a un creyente para un propósito específico, amén. Eso es algo muy diferente a las cualidades o habilidades que usted y yo tengamos. Un don del Espíritu, hermanos, es un poder, una capacidad que Dios da al creyente para obrar en cierto ámbito, amén, con un propósito para provecho, amén. Después nosotros vemos en el versículo 11, Primera de Corintios 12:11, otra cosa que debemos de tomar en cuenta, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y dice aquí, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, hermanos, estos dones del Espíritu, hermanos, no es algo que nosotros podamos reclamar a Dios, hermanos. Bueno, sí, claro que sí. Nosotros podemos decirle al Señor solamente en oración: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Verdad? Porque nosotros como creyentes, hermanos, debemos de tener un deseo sincero y piadoso, hermanos, de buscar la voluntad de Dios, hermanos, amén. Nosotros como creyentes, bueno, no solamente Dios nos salvó para que solamente viniéramos a la iglesia, aquí en la congregación, solamente para sentarnos y nada más se acaba el culto y tan nos vamos y nuestra vida sigue igual. No, hermanos, amén. No, la iglesia no solamente es eso, amén. Por eso vemos que hay muchos cristianos que están estancados, vemos cristianos que están desanimados, vemos cristianos que bueno, solamente el pensar la misma rutina de venir a la iglesia una y otra vez, sentarse y escuchar, porque lo verdaderamente emocionante de ser cristiano, hermanos, es lo que vivimos fuera de estas cuatro paredes, amén. Y eso involucra el cristianismo en acción, hermanos, ser un creyente que está en acción, hermanos, y va mucho más allá de solamente venir y sentarse a escuchar un mensaje. Y sí, esto es fundamental, no estoy diciendo que esto no es importante, sino que es el fundamento para tener una vida cristiana activa. Bueno, es importante venir a la iglesia, amén. Es por eso que dice el autor de Hebreos, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y bueno, ¿por qué algunos dejan de congregarse y por costumbre? Bueno, pues porque han caído, ¿verdad?, en la apatía, ¿verdad? Han caído vamos a decirlo así, en la rutina, y ya no ven el congregarse como una necesidad, sino como que lo ven algo como algo rutinario, como algo opcional. Pero hermanos, eso no es así, amén. Entonces, esto de los dones espirituales, hermanos, no es algo que nosotros queramos decirle al Señor: Señor, es que yo quiero que tú me des este don de sanidad, o Señor, yo quiero que tú me des este don de la profecía, sino que aquí, 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu, ¿qué es lo que hace? Reparte a cada uno en particular como Él quiere, amén. Entonces, no es como nosotros querramos, no es lo que nosotros deseemos en cuanto a cada uno de los dones, ¿verdad? Sino que la pregunta sincera de cada creyente debería de ser: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y cuando Dios te revela a ti o a mí cuál es el propósito, qué es lo que quiere Dios que hagas tú, hermano, pues bueno, el Señor también te va a dar el poder o la capacidad para hacerlo, amén. Pero bueno, hermanos, esta introducción, estamos viendo el estudio de los dones espirituales, hermanos, y pues bueno, vamos a 1 Corintios 12:10, hermanos, y vamos a leer nada más la primera parte, la primera frase. Ya hemos estado viendo, bueno, los últimos dones. Bueno, vimos los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de la fe, el don de sanidad. Y bueno, 1 Corintios 12:10, ahora vamos a ver acerca de este otro don que está mencionado aquí en la Biblia. 1 Corintios 12:10, ya estamos ahí, hermanos. Dice: a otro el hacer milagros. Amén. Nada más esta frase:
el don de efectuar milagros. Amén. Y bueno, esto es algo muy importante, hermanos, a poder considerar en estos tiempos en los cuales, hermanos, nosotros hemos estado viendo que la gran mayoría de las iglesias, hermanos, y principalmente las iglesias de tipo pentecostal, de tipo carismático, hermanos, nosotros vemos que en esas iglesias se enfatizan mucho acerca de los milagros, ¿verdad? Ahora, una cosa es cierta, hermanos, nosotros sí creemos en un Dios de poder. ¿Quién está de acuerdo? Amén. Nosotros sí creemos, ¿verdad? Que Dios sigue efectuando milagros. Dios, ¿verdad? Es el que efectúa los milagros, hermanos. Amén. Porque como dice la Biblia, ¿verdad? Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero también menciona que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y claro está, hermanos, nosotros sí creemos en un Dios que tiene poder, ¿verdad? No hay nada difícil para Él. Amén. Pero estamos enfocándonos ahorita en este momento sobre el don de hacer milagros. Amén. Y en primer lugar, hermanos, bueno, ¿qué podemos decir acerca del don de hacer milagros? Dice aquí 1 Corintios 12:10, a otro el hacer milagros. Amén. Aquí se tradujo al español la palabra hacer milagros. Amén. Pero en el texto original dice obras poderosas. Amén. Obras poderosas. Amén. ¿Y qué significa esto, hermanos? Obras de poder. Amén. Y de ahí podemos entender, hermanos, que ese poder que se realiza, que se demuestra, hermanos, no es un poder que sea propio del ser humano. Amén. Sino que es una manifestación del poder de ¿quién? Del poder de Dios. Amén. Nosotros, hermanos, no tenemos ningún poder propiamente. Amén. Pero si Dios hace una obra, hermanos, Él es el que verdaderamente trabaja y opera para hacerla. Amén. Y más aún, hermanos, bueno, pudiéramos preguntarnos ahora, bueno, ¿y en qué consisten esas obras de poder? Amén. Pues bueno, los milagros son hechos extraordinarios, hermanos. Amén. Son sucesos o acontecimientos, hermanos, que van más allá de la comprensión humana. No hay ninguna explicación, no hay ninguna lógica para el hombre, salvo nosotros que sabemos de dónde viene ese poder, ¿verdad? El poder de Dios. Amén. Y para ello solamente veamos los milagros del Señor Jesucristo. Amén. Hay que entender, bueno, viendo lo que hizo el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Si nosotros empezamos en Mateo capítulo 8, y pues bueno, hermanos, en Mateo capítulo 8 comenzamos a ver cómo comenzó el Señor Jesucristo a manifestar esas obras de poder, unas demostraciones del poder de Dios. Amén. En primer lugar, Mateo capítulo 8, y en este caso, bueno, ya estamos ahí. Dice aquí Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, hermanos, la lepra aquí, ¿qué es, hermanos? Pues es una enfermedad que en su tiempo, hermanos, no tenía cura. Amén. No había remedio posible para sanar a un enfermo de lepra, salvo que se esperara, ¿qué cosa? Que ocurriera un milagro. Amén. Solamente esa era la esperanza que un enfermo tenía, esperar a que un milagro de Dios ocurriera, a que Dios tuviera misericordia del enfermo. Pero nosotros vemos aquí cómo el Señor Jesucristo demuestra ese poder de Dios. Y dice en el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Entonces, ¿en qué consiste el milagro, hermanos? El milagro que realizó el Señor es la demostración del poder que Dios tiene sobre, ¿qué cosa? Sobre la enfermedad. Amén. Ya lo vimos anteriormente en el don de sanidad, hermanos. Y pues bueno, continuamos ahora viendo otro milagro, hermanos, en Mateo capítulo 8, versículo 23, hermanos. Entonces, el poder de Dios ¿sobre qué? Sobre la enfermedad. Amén. Pero en Mateo 8:23 vemos otro tipo de milagro que realizó el Señor Jesucristo. Dice, ya estamos ahí, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron.
Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces nosotros vemos en este acontecimiento, hermanos, cómo el Señor Jesucristo demostró el poder de Dios, pero ¿sobre qué cosas? Sobre los elementos de la naturaleza. Entonces nosotros vemos cómo Dios, el Señor Jesucristo, fue demostrando esas obras poderosas, aumentando su nivel de dificultad, hermanos. Amén. El Señor Jesucristo con su pura voz, Él declaró, ¿verdad?, al viento y al mar a que se calmaran, y sucedió así. Amén. Entonces vemos el poder de Dios manifestado sobre la creación, hermanos. Amén. Pero posteriormente continuamos en Mateo 8:28, hermanos. Amén. Y nosotros vemos también otra demostración del poder de Dios. Amén. En Mateo 8:28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Mateo 8:29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces vemos el poder que el Señor Jesucristo demostró sobre la enfermedad, sobre los elementos de la creación, hermanos, pero vemos también el poder que Jesús ejerció sobre el mundo espiritual, hermanos. Amén. Al reprender a los demonios, al sacárselos a un hombre endemoniado, hermanos. Amén. Y vemos cómo va subiendo en cierta forma de dificultad, hermanos, hasta que si nosotros pasamos a Juan capítulo 11, hermanos, Juan capítulo 11, en todo el capítulo 11, hermanos, no lo vamos a leer completamente, pero vamos a leer estas partes, hermanos. Dice aquí, en Juan 11:25, antes de efectuar este milagro, Jesús dijo las siguientes palabras. En Juan 11:25, ya estamos ahí, hermanos. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Y el resto del capítulo llegamos hasta Juan 11:38, cuando el Señor demuestra no solamente con palabras, sino con hechos lo que él acababa de decir. Amén. Y dice en el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué poder manifestó ahí el Señor Jesucristo? El poder sobre la misma muerte. Amén. Entonces, vemos cómo son manifestaciones del poder de Dios, hermanos. Amén. Los milagros. Pero ahora llegamos a un punto, hermanos. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Amén. Porque lo que Dios hace, hermanos, Dios no lo hace al azar.
Dios no lo hace así nada más porque sí, hermanos, sino que todo hecho tiene un propósito, tiene una razón, hermanos. Amén. Para ello, hermanos, vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5. En primer lugar, hermanos, si ocurre un milagro, hermanos, un milagro ocurre por la pura voluntad de Dios, hermanos. Amén. Si Dios lo hace es porque Él así quiere que suceda. Amén. Entonces, es una misma cosa la que el Señor Jesucristo también dio a entender en este texto, en Juan capítulo 5, versículo 19. Juan 5, 19, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, de todos los milagros que acabamos de leer que hizo el Señor Jesucristo. Una cosa es cierta, el Señor Jesucristo hombre, cuando vino a este mundo, ¿qué dice Filipenses capítulo 2? Dice Filipenses 2 que el Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose como un siervo semejante a los hombres. Amén. Entonces Jesucristo hombre, el Hijo de Dios, vino a nuestra semejanza, pero sin pecado. Es Dios, pero también es hombre, hermanos. Amén. Pero en su condición humana, hermanos, Él no ejerció su propio poder personal divino para hacer los milagros, sino que cada milagro que hizo el Señor Jesucristo estaba de acuerdo a qué, hermanos, lo que acabamos de leer, de acuerdo a lo que el Padre le ordenaba, de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, si sanó al leproso de Mateo 8, hermanos, es porque el Padre así también lo quiso. Amén. Si Él reprendió los elementos y ocurrió ese milagro, fue porque el Padre así lo quiso. Amén. Si nosotros vemos también cómo salvó al endemoniado gadareno, es porque Dios el Padre así lo quiso, ¿verdad? Si resucitó a Lázaro, ¿verdad? Fue porque el Padre así lo quiso. Entonces es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también hay una razón. Si nosotros vamos hasta el versículo 36, Juan 5:36, ya estamos ahí, hermanos. Aquí está diciendo otra de las razones de los milagros del Señor Jesucristo. Dice Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Juan el Bautista se refiere aquí. Pero aquí menciona, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. Ahora una cosa, hermanos, ¿por qué el Señor hizo milagros, hermanos? Bueno, de acuerdo a la voluntad del Padre, de Dios el Padre, pero también, hermanos, los milagros eran una demostración del poder de Dios, pero ¿para qué? No para hacer un simple espectáculo, hermanos, no para hacer solamente una escena, ¿verdad?, que llame la atención de las personas que vengan a curiosear, porque nosotros sabemos que como seres humanos somos bien, ¿cómo se dice? Queremos ver un espectáculo, queremos ver cosas extraordinarias, queremos ver señales, milagros, queremos ver un montón de cosas, pero el Señor Jesucristo no hizo los milagros nada más para, en cierta forma, complacer a la gente así porque sí, ¿verdad?, a su curiosidad o a su ociosidad, hermanos, sino como dice aquí, Él las hizo para autenticarse como el Hijo de Dios. Amén. Para darse a conocer ante los judíos, hermanos, como el verdadero Mesías que desde hacía siglos estaban esperando, hermanos. Amén. Como dice aquí también, las obras, dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Cada uno de los milagros que vemos declarados en el Evangelio, hermanos, son esas obras que el Padre le dio al Señor Jesucristo para que se cumplieran. ¿Y qué dice? Las mismas obras que yo hago, dice, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, en otras palabras, les está diciendo la audiencia de los judíos ahí presentes en ese tiempo, que esos milagros y esas señales lo declaraban a Él como el auténtico Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Rey de Israel. Amén. Pero ¿qué pasó, hermanos? Tristemente, a pesar de todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo,
¿qué hicieron los judíos con él? Lo rechazaron. Amén. Entonces, esto es algo muy importante, hermanos, porque nosotros sabemos que hay muchas iglesias, hermanos, donde hay muchas personas que se congregan, sí, muchos se congregan para alabar a Dios, claro que sí, pero hay muchos que se congregan en algunas iglesias para ver espectáculo, y digo espectáculo en cuanto a señales y milagros, hermanos, amén. Pero una pregunta, hermanos, los milagros, por decirlo así, hermanos, ¿pueden salvar un alma? Porque por más milagros que se hagan, hermanos, pero si no se predica la verdad, si no se predica el evangelio, hermanos, puede haber muchas señales, muchos milagros, tú puedes sanar un enfermo, pero si ese enfermo cuando se restablece no recibe a Cristo como su Salvador personal, ese milagro es bonito, ese milagro es maravilloso, pero qué triste es que al final esa persona permanezca incrédula y que su alma se condene en el infierno. Esa es la cuestión, hermanos, amén. Y fue lo que pasó con los judíos. Ahora, yo no voy a decir, ¿verdad? Pero unos sí creyeron en él. Pero la gran mayoría no creyeron en él. Es como dice Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Pero ese era el propósito de los milagros, hermanos, que realizó el Señor Jesucristo, autenticar y verificarlo a él como el enviado de Dios, hermanos. Amén. Pero sabiendo ahora, hermanos, que la última obra que realizó el Señor Jesucristo fue la obra de expiación en la cruz del Calvario, hermanos, esa fue la última obra y la principal de todas ellas, hermanos. El Señor Jesucristo no solamente vino para hacer ese tipo de milagros de los muchos que hizo, sino que Él vino, como Él dijo, ¿verdad? Yo no vine para ser servido, sino para servir. Y para dar mi vida en rescate por muchos, dijo el Señor Jesucristo, y lo cumplió plenamente en la cruz del Calvario. Amén. El milagro más grande que Él mismo ya había atestiguado que iba a ocurrir antes de que sucediera. Si nosotros vamos a Juan capítulo 10, hermanos. Juan capítulo 10. Juan 10:14. El milagro de la cruz, la demostración del poder de Dios en la cruz del Calvario. ¿Pero para qué, hermanos? El poder de Dios para redimir al hombre, para traerle salvación y vida eterna, hermanos. Y como dice aquí en Juan 10:14, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice, ya estamos ahí, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pero lo que dice el versículo 17 es impresionante, hermanos. Bueno, porque dice aquí, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Qué demostración de poder tan grande, hermanos, que dice el Señor Jesucristo. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Y cuál fue el último milagro que vimos? La resurrección de Lázaro, hermanos. Amén. Él mismo demostró con hechos, no solamente con palabras, que esto era real. Pero ahora imagínense, mucho más grande es esto, porque Él dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Amén. Qué demostración de poder tan grande es esta, hermanos. Y como dice aquí, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. El milagro más grande que hizo el Señor Jesucristo fue precisamente entregar su vida en sacrificio en la cruz del Calvario, hermanos. Amén. Porque ese milagro, hermanos, tan grande, hermanos, es un milagro que nos sigue afectando hasta el día de hoy, hermanos, que nos sigue beneficiando hasta el día de hoy, hermanos, porque el beneficio más grande que Dios puede darle a usted a mí es el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, hermanos. Amén. Porque nosotros, hermanos, en nuestra condición humana, en nuestra condición espiritual, hermanos, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perdiere su alma? Dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma?
Nadie puede dar una recompensa por su alma. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida en rescate por muchos, dice el Señor Jesucristo. Amén. Ese es el milagro más grande de nuestro Señor Jesucristo. Un milagro, hermanos, que sigue beneficiando al mundo hasta nuestros días, hermanos. La salvación que ofrece el Señor Jesucristo es total, plena y suficiente, hermano. De tal forma que pues nosotros, hermanos, podemos estar alegres, podemos darle gracias a Dios, podemos alabarle, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos en quién o a quién hemos creído. Amén. Una salvación plena y total, hermanos. Amén. Pero ahora llegamos a este punto del Señor Jesucristo, pero ¿qué hay de nosotros los que creemos en Él? Estamos viendo el tema de los dones espirituales. Amén. Y bueno, la pregunta es, bueno, nosotros vemos, hermanos, que los milagros tenían un propósito y una necesidad, hermanos, al comienzo de la iglesia. Al comienzo de la iglesia, hermanos. Amén. Nosotros vamos a Juan capítulo 14, hermanos, para ver acerca de este hecho. Juan capítulo 14. Entonces, milagros, ¿cómo lo definimos también en el original? Obras poderosas. Las obras que yo hago, dijo el Señor Jesucristo, no las hago por mi propia voluntad. Pero también aquí está en Juan 14 la promesa que Dios había hecho al principio, Juan 14, 12. Bueno, desde el versículo 11 dice, ya estamos ahí, Juan 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, ¿por medio de qué? Por las mismas obras. Amén. ¿Y qué son esas obras? Bueno, los milagros que ya había efectuado el Señor. Amén. Pero el versículo 12, ¿qué dice? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, aquí estaba dando la promesa, por medio del Espíritu Santo, de realizar ese mismo tipo de obras, pero con un propósito, hermanos. Amén. Y al comienzo nosotros vemos, hermanos, el Señor Jesucristo dio esta promesa, murió el Señor en la cruz del Calvario, al tercer día resucita de los muertos, todavía está 40 días aquí en la tierra antes de ascender, hermanos, pero ¿cuál fue la promesa que Dios le había hecho a la iglesia antes de ascender? Bueno, si nosotros vamos a Hechos capítulo 1, hermanos, Hechos capítulo 1, versículo 8, Hechos 1:8, el que lo tenga puede decir amén, hermanos. Ya estamos ahí. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo aquí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la razón principal por la cual viene el Espíritu Santo con poder sobre la iglesia, ¿cuál es el propósito primordial? ¿Qué dice aquí el Señor Jesucristo? El ser testigos. Y me seréis testigos. Amén. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes también. Amén. Ahora, si nos ponemos a pensar, hermanos, ahora desde nuestra perspectiva, nosotros, hermanos, bueno, ¿ustedes recuerdan cuando Dios llamó a Moisés, hermanos? Amén. Y cuando Dios llamó a Moisés, si ustedes recuerdan ahí la narración en Éxodo capítulo 3 en adelante, ¿cuál era el problema que Moisés tenía delante de Dios? Le decía, Señor, es que tú me envías a los hijos de Israel, y si me preguntaren quién me mandó, ¿qué les voy a decir? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy el que soy. Así les dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Pero Moisés continuaba y decía, bueno, ¿y si no me creen? ¿Y qué le dio Dios a Moisés para que le creyeran? Señales. Amén. ¿Y qué señales? Bueno, la primera señal era que extendiera la vara, su bastón, y se iba a convertir en una serpiente. Ese es un milagro. Amén.
Él iba a meter su mano dentro de sus ropas, aquí en su pecho, y al sacarla iba a estar leprosa. Y cuando la volviera a meter, se iba a quedar sano. Amén. Que la otra señal era de que trajeran aguas del Nilo, y al verterlas en la tierra se iban a convertir en sangre. ¿Eran qué? Milagros. Amén. Ahora, traslademos esto 2000 años después, 1000 años después, hermanos, aproximadamente, de Moisés hasta la iglesia, hermanos, y ahora nosotros somos enviados por Dios como iglesia. Bueno, la primera iglesia, vamos a ponerlo aquí. Y al igual como con Moisés, hermanos, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Así como Moisés y Aarón habían sido enviados por Dios ante el faraón para dar testimonio, y las señales que Dios les había dado a ellos que efectuaran para testimonio al faraón, para autenticar el mensaje, hermanos, ese era el propósito por el cual dio esas señales y milagros a Moisés y Aarón, pero también a la primera iglesia. Entonces, ¿podemos entender eso, hermanos? Y es ahí cuando vemos que dice el Señor Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y cuando comienza la manifestación de la iglesia, hermanos, en el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿cuál fue una de las primeras señales? Bueno, el hablar en lenguas. Pero esas lenguas, hermanos, no eran lenguas que no se entendían, eran lenguas humanas. Amén. Lenguas que aquellos que las escucharon las podían entender, pero ¿cuál era la maravilla? ¿Que acaso no son estos hombres varones galileos? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra propia lengua natal? Nosotros que venimos de muchas partes de aquí, de tierras lejanas, los oímos hablar en nuestras propias lenguas, hablar de las maravillas y glorificando a Dios. Amén. Esa fue la primera señal. Pero si continuamos leyendo el libro de los Hechos, hermanos, posteriormente, hermanos, cada milagro, cada prodigio, cada señal que se efectuaba, ¿qué propósito tenía? Bueno, antes de pasar al libro de los Hechos, vamos a ver lo que dice Marcos. Marcos al final, hermanos. Marcos capítulo 16, versículo 14. Y aquí en Marcos 16, el final del Evangelio de Marcos, nos dice cuál era el propósito en que la primera iglesia hacía señales y milagros. Vamos a leer desde el versículo 14, ya estamos ahí. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17, muy importante, ¿qué dice aquí? Y estas, ¿qué cosa? Señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Pero el final del Evangelio, ¿qué dice? Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los creyentes, la iglesia, ¿qué hicieron? Dice, saliendo, ¿qué cosa hicieron, hermanos? Predicaron en todas partes. ¿Y qué pasó? Ayudándoles, ¿quién? El Señor. ¿Y qué dice? Confirmando, ¿qué cosa? La palabra, con las señales que la seguían. Amén. Aunque Marcos, hermanos, no escribió el libro de los Hechos, pero estos últimos versículos, hermanos, hacen un resumen del libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos, hermanos, vemos cómo los apóstoles, cómo los discípulos, cómo los creyentes hicieron milagros y señales, hermanos. Amén. Pero ¿cuál fue la razón por la que hacían esos milagros y señales? Aquí lo dice Marcos, ayudándoles el Señor. Y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, hermanos, la pregunta aquí es, bueno, ¿el don de los milagros todavía prevalece hasta el día de hoy? Bueno,
de acuerdo al propósito de Dios al comienzo, nosotros podemos decir que ese don ha cesado, hermanos. Amén. Pero no significa esto, hermanos, que Dios no continúe haciendo milagros, hermanos. Amén. Porque debemos de entender, hermanos, que si se efectuaban milagros y señales, ¿era para qué? Para confirmar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Amén. Porque en aquel tiempo, hermanos, vamos a ponernos en la iglesia de Pentecostés, hermanos, ¿con qué Biblia predicó Pedro? Sí había, pero ¿con cuál Biblia predicó? Con el Antiguo Testamento, hermanos. Amén. La Biblia de la iglesia del primer siglo era iniciando el Antiguo Testamento, porque todavía no existía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no existían las cartas, Pablo todavía ni se convertía, hermanos. Amén. Todavía no estaban las cartas de primera, segunda de Pedro, ni qué pensar del Apocalipsis. Amén. Entonces, tenían el Antiguo Testamento, hermanos, pero el Antiguo Testamento era la enseñanza que Dios había revelado al pueblo de Israel, pero ahora la iglesia en el Espíritu Santo estaba enseñando ahora el Nuevo Testamento, aunque todavía no estaba completamente revelado y compilado, hermanos. Amén. Entonces, tú vas a predicar la enseñanza del Evangelio, pero ¿cómo vas a confirmar que es un mensaje de Dios verdadero? Es por eso que los discípulos y los apóstoles hacían esas señales y milagros. Amén. Si ustedes recuerdan, hermanos, cuando estuvimos viendo sobre los dones de sanidades, regresando a Hechos capítulo 3, hermanos, nosotros vemos que Pedro y Juan, bueno, el apóstol Pedro efectuó un milagro de sanidad sobre un hombre cojo de nacimiento, pero ¿qué fue lo que predicó después el apóstol Pedro? Nosotros vemos en Hechos capítulo 3, versículo 11, Hechos 3:11, ya estamos ahí, hermanos. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Entonces, sí, hermanos, los milagros son un espectáculo de que atraen masas, pero el propósito, hermanos, en su inicio fue precisamente confirmar el mensaje del Evangelio. ¿Qué dice aquí el apóstol Pedro? Viendo esto, Pedro, Hechos 3:12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, aquí Pedro mismo está quitándose los reflectores de sí mismo. Sí, yo fui un instrumento para que se efectuase ese milagro. Amén. Pero ¿por qué ponen la vista en mí? ¿Verdad? No es por mi propio poder, ni por mi propia piedad, dice Pedro. ¿Qué dice en el versículo más adelante? Dice, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El versículo 16 es muy importante, fíjense lo que dice aquí. Y por la fe en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre del Señor Jesucristo. A este que vosotros veis y conocéis, ¿le ha qué cosa? Confirmado su nombre. Ese hombre fue sanado ¿para qué? Confirmar el mensaje del Evangelio, confirmar el mensaje de Jesucristo. Le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. Y desde ahí, hermanos, este hecho fue ocasión para que Pedro comenzara a predicar una vez más el Evangelio. Amén. Y con la predicación, hermanos, bueno, Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Y así siguió la iglesia, hermanos, pero ¿hasta cuándo cesó este don, hermanos? Ya cuando Dios reveló todo su mensaje. Amén. Desde que el apóstol Juan recibió la revelación del libro de Apocalipsis, hermanos, ahí marcó
una nueva época. Amén. Ahora nosotros, hermanos, pues sí, como dice Hebreos, hermanos, bueno, Hebreos capítulo 1, ya para terminar vamos a ver lo que dice la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, ya estamos ahí. Dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Entonces, hermanos, el punto principal es el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Y más aún el autor de Hebreos también dice, en Hebreos capítulo 2 también habla sobre el propósito de las señales y milagros. Dice aquí, ya estamos ahí, Hebreos 2:1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Un milagro, hermanos, ¿se escucha o se ve? Se ve. Pero el autor de Hebreos, ¿qué dice que es más importante, lo que vemos o lo que oímos? Porque ¿qué dice? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos visto, que hemos oído. Amén. ¿Qué dice? No sea que nos deslicemos. Amén. Entonces, ¿qué tiene más importancia ahorita en este tiempo? ¿Los milagros o el mensaje de Dios? El mensaje de Dios, hermanos. Y dice más adelante aquí en Hebreos 2, y el autor de Hebreos está haciendo memoria de lo que fue el comienzo de la iglesia. Dice aquí en Hebreos 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, qué cosa? Una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos de qué cosa? Del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Entonces, hermanos, ya ahorita en este año 2025, hermanos, bueno, Dios es el mismo, Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, pero ahorita, ¿en qué radica la necesidad, hermanos? Anunciar el mensaje, anunciar y predicar el Evangelio, porque al final de cuentas, hermanos, ¿qué dijo el Señor a todos aquellos que anuncian el Evangelio en Mateo 28? ¿Qué dijo el Señor? La promesa final, que si nosotros vamos y hacemos discípulos a todas las naciones, si nosotros los instruimos y les enseñamos, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo sobre los dones espirituales, hermanos, pero sí es muy importante entender este tema, hermanos, sobre los dones de sanidades, sobre los dones de milagros, hermanos, amén, porque ahorita en estos tiempos, hermanos, vemos que se levanta cada persona, hermanos, amén, y en sí algunas iglesias carismáticas, pentecostales, del movimiento de la prosperidad, hermanos, nosotros vemos, hermanos, que no hacen las cosas, hermanos, la gran mayoría de ellos no lo hacen para la gloria de Dios, hermanos, sino para qué, para ellos mismos.
Vemos que hacen las cosas no como dice la Biblia, sino que lo hacen en un desorden. Vemos gente que se anda retorciendo aquí, uno que anda dando vueltas allá como un trompo, uno allá hablando en lenguas que no se entienden, hermanos. ¿Y ustedes creen que eso es algo en orden? ¿Ustedes piensan que eso es de Dios, hermanos? Amén. Pero pues en cambio, hermanos, nosotros vemos incluso, cómo hay personas que caen en la superstición, hermanos. Por ejemplo, los de aquella iglesia, de la iglesia de los de Pare de Sufrir, hermanos. La Biblia nunca nos ha enseñado a nosotros, hermanos, el utilizar amuletos o fetiches, hermanos. Pero ¿qué es lo que ofrece ese tipo de iglesia, hermano? Que ofrecen que venga y toque el manto sagrado, venga y que reciba el frasquito de agua del río Jordán, de agua del Jordán, el aceite de la santa unción, el aceite milagroso, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿y esas iglesias están llenas? Llenas, hermanos. ¿Pero por qué? Porque la gente quiere satisfacer, ¿qué? Su necesidad de ver, ¿verdad? Ellos quieren ver, ellos quieren tener algo, hermanos. Pero si nos damos cuenta, es caer en superstición, hermanos. Amén. Pero pues en cambio, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos? ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer en estos días urgentemente es continuar anunciando el evangelio a este mundo que está yéndose al infierno, hermanos. Amén. Eso es lo que verdaderamente importa, es la tarea que nosotros como iglesia tenemos el encargo de Dios, hermanos, ganar almas para Cristo, hermanos, anunciar el evangelio. Amén. Y al final, si nosotros no tenemos ese poder de hacer milagros, hermanos, ¿quién es el que verdaderamente va a hacer el milagro en el corazón de un alma salva? El Espíritu Santo. Amén. Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando venga el Espíritu de verdad, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, hermanos, esta fue la enseñanza del día de hoy sobre los milagros. Amén. Y su propósito. Y si el día de hoy continúan, hermanos, bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, y pues bueno, Dios les bendiga. Amén.